Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, los atributos de Dios. El día de hoy vamos a estar aprendiendo el atributo, hermanos, de su santidad. Hoy el título del mensaje, hermanos, lleva por nombre Dios es santo. Dios es santo. El propósito que perseguimos con este tema, hermanos, es enseñar a la congregación el atributo de la santidad de Dios, buscando crear en cada uno de nosotros más conciencia en lo fundamental que es para el cristiano ser santos como nuestro Señor es santo. Entonces, es el tema para el día de hoy, hermanos. Vamos. Muy bien, hermanos. Voy a pedirte que abras tu Biblia en Levítico, capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45. Ese es nuestro versículo clave para el día de hoy, hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Muy bien, hermano. Durante esta semana estuvimos aquí en casa viendo una serie de un jugador de básquetbol de hace algunos años. Él estaba en su plenitud, hermanos, cuando nosotros éramos jóvenes, por allá de los años 90, y estuvieron repasando un programa especial con videos y convivencias que tenían en aquellos entonces. En ese tiempo, hermanos, este jugador influía en todos lados. Dice la misma serie, era la persona más conocida en todo el mundo. Muchos hermanos querían ser como este basquetbolista. Muchos de los jóvenes de aquel entonces, muchos de los jugadores, muchos querían tener su dinero, muchos querían tener su capacidad para jugar, muchos querían tener el éxito que esta persona tenía en el deporte. Pero esta serie, hermanos, muestra, entre otras cosas, la dedicación tan grande que esta persona tenía para lo que era su deporte, para lo que era su trabajo, su actividad, todo el esfuerzo que realizaba, todo lo que él se esforzaba, todo el tiempo que dedicaba. Y usted se preguntará, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver con el tema? Yo pienso que tiene que ver mucho con lo que vamos a aprender hoy, porque en aquel entonces todos querían tener su éxito, pero pocos hacer el sacrificio que él hacía. En las iglesias, hermanos, hoy en día se predica mucho de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, de un Dios paciente. Y claro, hermanos, que Dios tiene todos esos atributos. Lo malo es que como nada más se predica de eso, esas predicaciones, hermanos, generan en los oyentes una autosatisfacción. Generan en los creyentes, hermanos, complacencia. Generan en los creyentes una vida espiritual muy ligera, hermanos, muy liviana, sin poco fundamento. ¿Por qué, hermanos? Porque no se habla, en muchas iglesias, no se habla del atributo que hoy vamos a hablar. No se habla, hermanos, no se conoce de un Dios santo. Hablar, hermanos, de este atributo de Dios, hablar de la santidad de Dios, créamelo, es hablar de palabras mayores. Este, sin duda, hermanos, es el atributo fundamental de Dios. Es el atributo fundamental de nuestro Señor. En la Biblia se menciona a nuestro Señor y a Dios, se le nombra santo más veces que cualquier otro atributo, hermanos. Se le nombra santo más veces que cualquier otro atributo. De hecho, la palabra santo o santidad se menciona en la Biblia al menos 451 veces. 451 veces. Es decir, se menciona muchas veces, hermanos. Hablar de la santidad, hablar de su santidad, debe ser para nosotros como cristianos la prioridad de nuestro cristianismo. Debe ser para nosotros, hermanos, en cuanto a sus atributos, el atributo principal que tú y yo debemos predicar a la gente.
Tú y yo, hermanos, debemos hablar y predicar de su santidad a todo aquel que nos rodea. Fíjate lo que dice Salmos 96, 9. Salmos 96, 9. Dice de la siguiente manera: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Sí? Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Pero luego, hermanos, dice: temed delante de él toda la tierra. Primero la palabra del Señor nos dice adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y después, hermanos, nos dice temed delante de él toda la tierra. Este atributo, hermanos, insisto, es el atributo fundamental de Dios. Porque más que sabio, es santo. Más que su poder, es santo. Más que misericordioso, es santo. Cuando tú y yo, hermanos, lo vemos realmente a nuestro Señor como es cuando tú y yo reconocemos, después de ver todos sus atributos, después de ver su poder, su misericordia, su paciencia, su bondad, su justicia, su fidelidad, después de ver todo eso, tú y yo, hermanos, cuando reconocemos en Él esos atributos, es cuando tú y yo encontramos en Dios la hermosura de su santidad. La hermosura de su santidad. Cuando tú y yo comprendemos todos los atributos que el Señor tiene, tú y yo nos damos cuenta de la hermosura de su santidad. Hermanos, Dios es santo y es magnífico en su santidad. Hablar tú y yo de la palabra de Dios y al hablar de la hermosura de su santidad, hoy vamos a aprender, hermanos, que nos debemos referir a Dios como un Dios puro. Un Dios, hermanos, en que no hay falta. Un Dios, hermanos, en el que no hay nada de mal. No hay nada de mal. Dios es un Dios puro y sin pecado. La palabra santo, hermanos, nos la presenta la Biblia en dos diferentes palabras. La palabra hebrea para santo es la palabra kadosh. Es la palabra kadosh. Y la palabra santo en el griego es la palabra agios. Las dos significan exactamente lo mismo. Kadosh, hebreo, agios en griego. Y significa, hermanos, cortado. Significa separado. Es decir, hermanos, Dios en su santidad, Dios en su atributo santo, significa que Él es un ser separado, que es un ser puesto aparte. Dios, hermanos, en su santidad está completamente separado del pecado. Escucha lo que te voy a decir, porque su santidad es más que ausencia de mal. Es más que ausencia de mal. Simplemente su santidad es separado de todo lo que no es Dios, porque solo Dios es puro, solo Dios es santo, solo Dios es perfecto. Entonces, su santidad es simplemente separado de todo lo que no es Dios. La santidad de Dios, hermanos, se refiere a la pureza, moral. La santidad de Dios no permite que Dios tenga mancha. Su santidad no permite, hermanos, que Dios tenga defecto. En su santidad, hermanos, no permite que Dios tenga mancha. Debido a su santidad y debido al atributo de su santidad, Dios no puede tolerar el pecado. Escúchame bien. Dios ni siquiera puede tolerar un pecado. Dios, en su santidad, no puede tolerar ni siquiera un pecado. Créeme, hermano, si la gente conociera más a conciencia a Dios y en su santidad, seguramente pecaría menos. Si la gente conociera más el atributo de la santidad de Dios, pecaría menos, porque al comprender la gente que Dios puede ver todo, al comprender la gente que Dios puede conocer todo, al comprender la gente que Dios puede hacer todo, pero que en su santidad, como dice el versículo que leímos, el Señor
nos dice que debemos temer delante de Él toda la tierra. Si la gente comprendiera eso, se guardaría, hermanos, mucho más de pecar. Se guardaría mucho más de pecar. Si nosotros le enseñáramos a la gente que Dios en su santidad no permite el pecado, en lugar de enseñarle a la gente lo que muchas personas enseñan, que Dios los ama tal y como son, lo cual es un error teológico increíble, la gente comprendería y su corazón tendería más a ser redarguido, hermanos, de lo que realmente es, de lo que actualmente es. Al conocer entonces a Dios en su santidad, la gente se guardaría mucho más. Muchas personas, hermanos, que van a las iglesias, si conocieran más la santidad de Dios, créemelo, hermano, dejarían de jugar al cristiano. Dejarían, hermanos, de jugar al cristiano. Porque seguir viviendo así, seguir, hermanos, diciéndote cristiano, pero a escondidas, entre comillas, a escondidas, seguir pecando porque piensa que no lo ven, es un error. Es un error y la gente debe comprenderlo. Mira, hermano, tristemente hay gente el día de hoy que sigue a Dios ciertamente. Hay gente, hermanos, que va a las congregaciones. Hay gente, hermanos, que hace sus oraciones. Hay gente que busca la forma de ir a la iglesia, de cumplir los domingos al menos. Pero sigue en su pecado de antes. Sigue en su pecado de antes. Siguen en sus pecados. Mira, hermano, hoy espero poder dejarte claro que Dios no concilia con el pecado. Su santidad no lo permite, hermanos. Así que por favor, póngame mucha atención a lo que le voy a decir de aquí en adelante. Ponga mucha atención, porque yo espero, hermano, que hoy experimente en su vida la santidad de Dios, así como la vivieron diversos personajes bíblicos. Para ponerte un ejemplo, dice la palabra del Señor que Moisés de pronto ve una zarza que está ardiendo. Voy a parafrasear, va, se acerca y el Señor le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Moisés tuvo que quitarse sus zapatos. Job, hermanos, cuando conoce la santidad de Dios, dice la palabra del Señor que se aborreció y se tapó la boca. Isaías, hermanos, dice la palabra del Señor que se cauterizó la boca con una brasa. Pablo, hermanos, nos enseña que cayó a tierra y se quedó ciego. Yo estoy seguro, hermanos, que la mayoría de nosotros no hemos experimentado algo así. La mayoría de nosotros no hemos experimentado una situación como esta. Y no quiero, hermano, que con esto que te voy a enseñar, tú quieras buscar tener una experiencia, como les he dicho en algunas otras ocasiones, mística. No, hermanos. Lo que yo quiero a través de este tema es que tú y yo, a través de lo que vamos aprendiendo, veamos cómo esos grandes hombres de Dios, después de tener contacto con la santidad de Dios, reconocieron su impureza y cayeron rendidos a sus pies. Al igual que ellos, hermanos, nosotros debemos caer rendidos a sus pies, reconociendo la impureza de nuestra vida y reconociendo, hermanos, la santidad de nuestro Señor. Al igual que ellos, hermanos, nosotros debemos comprender la santidad de Dios. Porque si tú y yo, hermano, no vemos a Dios tal y como es, si tú y yo no conocemos a Dios realmente tal y como es, nunca vamos a saber y vamos a reconocer lo que realmente somos nosotros. Cuando tú y yo reconocemos a Dios como es, a partir de ese momento, hermanos, veremos realmente cómo somos nosotros y reconoceremos la necesidad de su santidad en nuestras vidas. Fíjate lo que hizo David. Salmos 103:1. Dice así:
Salmos 103, 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermanos, tú y yo definitivamente hemos pecado. Y tú y yo definitivamente, por causa de nuestro pecado, fuimos alejados de su santidad. Tú y yo, hermanos, por causa de nuestro pecado, no éramos dignos de su santidad. Estábamos separados de Dios. David, hermanos, al igual que tú y yo, se sentía y se sabía pecador. Y reconocía, hermanos, que aún así Dios lo había bendecido. Ahora, hermanos, David reconocía y entregaba todo su ser al Dios santo que lo había sostenido. Al ver, hermanos, la santidad de Dios, es cuando tú y yo comprendemos, es cuando tú y yo vemos en nuestra vida la falta de santidad en ti y en mí. Porque antes, hermanos, de ver y compararnos con la santidad de Dios, cada uno de nosotros piensa que todo marcha bien, que estamos bien, que estamos cumpliendo, que ahí la llevamos, que de perdida vamos avanzando. Algunos podrán decir, no soy tan malo, hermano. Ciertamente no soy tan santo. Algunos dicen, no, yo no soy un santo, pero de perdida no soy malo. Y le preguntas, bueno, ¿por qué no eres malo? Mira, yo no mato, yo no robo. Piensan, hermanos, la gente, inclusive algunos cristianos, que no son tan malos porque no obran en sí maldad. Sin embargo, hermanos, el hecho de que tú y yo en nuestro pensamiento vayamos en contra de la santidad de Dios, ya pecamos, ya fallamos, ya no fuimos santos. Algunos de nosotros, hermanos, inclusive pensamos, o hemos escuchado, bueno, ay, sí he fallado, hermano, pero pues nomás poquito, nada más un poquillo. Eso creemos tú y yo. El pensar eso, hermanos, hace que nos consideremos dignos, hace que nos consideremos santos, hace que nos consideremos que somos con derecho a tener el beneficio de la gloria de Dios. Pero su santidad, hermanos, nos va a confrontar. Y su santidad, y cuando aprendemos la santidad de Dios, es la que nos pone en nuestro lugar. Porque tú y yo tenemos la idea y pensamos que estamos cumpliendo, que ahí la llevamos, que no somos tan malos, porque nos comparamos con otro individuo. Nos comparamos con otra persona. No, pues es que realmente yo me porto más bien que él. Realmente, bueno, mira, pues yo de perdes oigo al hermano los domingos. No, mis hermanos, no es así. La medida de un cristiano no es otro ser humano. Nuestra medida, hermanos, es Dios. Nuestra medida es Dios. Y Dios es santo. Dios es santo. Nunca vamos a alcanzar la santidad de Dios. Nunca. Pero, conforme vayamos desarrollando este tema, te va a quedar más claro. Nuestra medida te va a quedar más claro a lo que me refiero. La medida, hermanos, no es entonces otro ser humano. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros nos quedamos lejos de la gloria de Dios. Nosotros, en nuestro pecado, hermanos, debemos conocer y reconocer que su santidad es el atributo más relevante que enseña la Biblia. Necesariamente, hermanos, por sobre todos sus otros atributos, el atributo de su santidad debe sobresalir. Ya que nosotros definitivamente, hermanos, tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos limitados para actuar. Tú y yo, hermanos, vivimos siempre batallando con nuestra naturaleza, pero Dios no, hermanos. Ya lo vimos en sus otros atributos. Dios es justo. Dios es fiel. Dios, hermanos, es soberano,
pero tú y yo no. En nuestra naturaleza somos injustos, somos débiles, somos cambiantes. Te voy a poner un ejemplo, hermano. Imagínate a Dios en todo su poder. Imagínate a un Dios soberano, a un Dios justo, a un Dios, hermanos, inmutable, pero que no sea santo. Un Dios que es juez, pero que no es santo. Un Dios que es inmutable, pero que no es santo. Dice el pastor el pastor Sugel Michelin, que definitivamente estar en manos de un Dios así sería estar en manos de un monstruo. Y es cierto, hermanos. Es cierto, lo hemos visto a través de la historia con algunos gobernantes. Algunos gobernantes, hermanos, algunas personas o líderes mundiales que tenían poder, tenían dinero, tenían autoridad, pero no eran santos. ¿Qué pasó con todos ellos? Voy a ponerte algunos ejemplos nomás por mencionarlos. Calígula, Genghis Khan, Iván el Terrible, Hitler, Mussolini, Pinochet. Eran gente, hermanos, que tenía mucho poder, mucha autoridad, hasta cierto punto mucho dinero, pero no tenían santidad. ¿Qué pasó? Hicieron un desastre, hermanos. Fueron terribles, pero por eso hicieron lo que hicieron, porque no había en su vida santidad. Porque en determinado momento, hermanos, en lugar de evitar el pecado y dejarlo, estos hombres lo encontraron y simplemente le dieron rienda suelta, hermanos. Fíjate bien lo que te voy a decir ahora. Dios en su santidad no es como estos hombres o líderes que hemos mencionado. Cuando Dios, hermanos, en su santidad, dice el pastor Miguel Núñez, que cuando Dios en su santidad tiene un encuentro con el pecado, hay dos opciones que Él hace. Uno, o lo destruye. Dos, se aleja de Él. Esas dos opciones va a tomar el Señor al enfrentarse o al tener un encuentro con el pecado. O lo destruye o se aleja de Él. Dios, hermanos, nos enseña en la Biblia que destruyó a los hijos de Elí. Nos enseña la Biblia también que consumió en fuego a los hijos de Aarón por violar su santidad. En el Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña la palabra del Señor que mató a Ananías y Zafira por mentirosos. En esas ocasiones, Dios los destruyó. En otras ocasiones, simplemente se alejó. Pasó con Adán y Eva, hermanos. Al pecar en el Edén, el Señor se alejó. Pasó, hermanos, con Sansón. Al tener Sansón la desobediencia, el Señor se alejó de él. Dios se alejó, hermanos, también del pueblo. Y fíjate qué curioso. Dios se alejó del pueblo de Israel precisamente para no destruirlos. Por la necedad del pueblo. Fíjate bien, vamos a esto, sí vamos a verlo. Éxodo 33, capítulo 33, versículos 1 al 3. Éxodo 33, capítulos del 1 al 3. Perdón, versículos del 1 al 3. Dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios, hermanos, ahora está reflejando que se aleja del pueblo. Dios prefiere en su santidad alejarse para no destruir al pueblo. Primero, en su santidad se aleja para que su fidelidad y para que su inmutabilidad sea cumplida. Por eso se aleja.
en base a su santidad. ¿Por qué se alejó el Señor? Si vemos el contexto bíblico, hermanos, el pueblo y su líder, Aarón, por desesperados, porque ya Moisés se había tardado mucho en el monte, habían hecho, hermanos, un becerro de oro. En su desesperación buscaron algo para adorar, cayeron en pecado de idolatría, hermanos. Sin embargo, Dios, en su santidad, había hecho una promesa y en su fidelidad, Él tenía que cumplirla, hermanos. Su santidad lo obligó a cumplirla, pero su misma santidad lo lleva a alejarse del pueblo para no destruirlo. Tanto que podemos ver en este pasaje que Dios le dice a Moisés que mueva el tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, hasta ese entonces siempre se había estado opuesto al centro del pueblo. Ahora, después de esto, Dios le dice y le pide a Moisés que lo saque del pueblo. Dios quería, a pesar de que iba a tener misericordia, Dios quería dejar bien claro y dejar en evidencia que lo sucedido no iba a pasar por alto. No iba a pasar por alto. Por eso para ti, para mí, hermano, debe quedarnos bien claro este atributo. Definitivamente, hermanos, debe quedarnos bien claro, porque yo creo que ni tú ni yo queremos o que Dios nos destruya o que Dios se aleje de nosotros. No creo que haya alguien que desee eso. Pero para eso, hermano, yo quiero que sepas que Dios y el pecado nunca se unen. Alguna persona podrá decir o podrá estar pensando en este momento, oiga, hermano, pero ya nos enseñó usted y hemos visto que el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros. Y eso es cierto. Y nunca se va de un nacido de nuevo. Sin embargo, hermanos, si un cristiano nacido de nuevo peca, lo que sucede es que pierde la llenura del Espíritu Santo. Lo que genera en ese creyente, hermanos, es que pierda el gozo del Señor, es que pierda la motivación por las cosas del Señor, es que pierda, hermanos, la pasión por el Señor y sus fuerzas, y el Espíritu Santo en su ser va menguando, hermanos. A eso se refiere que hay una lejanía de la santidad de Dios, aunque definitivamente por medio del Espíritu Santo continúa en nosotros. ¿Sí? Va perdiendo la atracción a las cosas de Dios, va perdiendo el deseo por las cosas de Dios y lógicamente las atracciones, lógicamente las distracciones del mundo van ocupando, hermanos, un lugar que le pertenece a Dios. Un lugar que le pertenece al Señor, porque Dios en su santidad es quien nos llama a ti y a mí. Dios, hermanos, nos llama por medio de su santidad. Fíjate dónde dice, Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice así, hermanos. Voy desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo y la gracia que nos dio Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios, hermanos, en su poder nos hizo un llamamiento, pero ese llamamiento que nos hizo fue o es un llamamiento santo. Es Dios, hermanos, el que nos llamó a una vida santa, pero no, como dice aquí el apóstol, pero no conforme a nuestras obras. No conforme a lo que hagamos, sino según el propósito que Dios tiene para ti y para mí. El Señor nos llamó a una vida santa, hermanos, pero cuando la atracción del mundo va ganando espacio, la persona va perdiendo el temor al pecado. Le va agarrando sabor a pecar.
Va, hermanos, aumentando, voy a llamarlo de esta manera, aumentando los deseos de la carne. Por consiguiente, van disminuyendo los deseos del espíritu. La persona, hermano, cuando va dejándose ganar por el pecado, va cambiando la mentira porque va dejando de vivir en la verdad. Va cambiando la mentira porque va dejando de vivir en la verdad. Es decir, hermanos, se va alejando de la santidad. Por lo tanto, Dios se va alejando en su santidad de la persona, a pesar de que hay permanencia continua del Espíritu Santo en tu interior. Ojo, si somos hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, sabemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y eso es una promesa. Pero también, si somos hijos de Dios, debemos saber lo siguiente. La santidad, hermanos, no es una opción para un hijo de Dios. La santidad, hermanos, no es una opción para tu vida. La santidad es una obligación. Fíjate bien lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 lo dice así. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la santidad es una obligación. Esto, hermanos, es un imperativo, es una orden, es un mandato. No es si queremos, no es si tenemos ganas, no es si hoy sí quiero y mañana no. No, hermanos. La santidad para un hijo de Dios es una obligación. El Espíritu Santo vive en ti y necesita ser honrado. Tú y yo, hermanos, debemos honrar también lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Necesitamos, hermanos, con nuestra vida de santidad, honrar la palabra de Dios. Honrar la palabra del Señor, que es la que nos guía, pero a la vez nos advierte. Y a la vez, hermanos, nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Porque además de todo, hermanos, este versículo nos enseña que habrá consecuencias a nuestro pecado. Este versículo, hermanos, nos enseña que tarde o temprano el pecado ofrece una consecuencia. Y para un hijo de Dios que pertenece a un Dios santo, la Biblia, hermanos, es muy clara al respecto. Yo te hago una pregunta, mi hermano. Dos, de hecho. ¿Quieres ver a Cristo algún día? ¿Quieres gozarte con Dios en su eternidad? Para tú tener eso, hermanos, tú debes llevar una vida santa. Una vida, hermanos, como dice su palabra original, apartada. Una vida, hermanos, cortada. ¿De qué? Del pecado. Porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, yo sé que muchos están pensando o están a lo mejor ahorita diciendo, oye, hermano, pero hemos aprendido que somos pecadores. Hemos aprendido que todos los días pecamos. Sí, hermanos, pero ya no vivimos para pecar. Ya no vivimos para pecar. Esa es la diferencia. Vamos a pecar ciertamente. Pero dice la palabra del Señor que si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Es decir, ahora que el Señor me dice que yo debo vivir una vida santa, apartada del pecado, Él sabe que voy a pecar, pero ya no vivo para pecar. Ya no practico el pecado, ya no es parte de mi vida diaria. Ya mentir, hermanos, no es como antes. Ya robar, hermanos, ni siquiera ahora pasa por mi mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me redarguye inmediatamente. Este tema, hermano, de la santidad, créemelo, es bien importante. Este tema, hermanos, de la santidad sería fundamental que se hablara cada domingo en las iglesias. Hay mucha falta, hermanos, en las iglesias de esta enseñanza.
Hay mucha falta, hermanos, a las personas que un pastor, que un predicador, que un evangelista lo confronte, hermanos, con la santidad de Dios. Porque hoy tristemente la gente no comprende esto que te estoy hablando, hermanos. La gente no comprende, hermanos. ¿Por qué? Porque a la gente ya no se le enseña el temor al Señor. Hoy la moda es ser cristiano. Hoy todo mundo, hermanos, quiere ser cristiano. Hoy todo mundo, hermanos, dice ser cristiano y desean ser cristianos, pero seguir llevando la vida que el mundo les ofrece. Tristemente hay iglesias, hermanos, donde está mezclado todo esto, porque la gente quiere una vida tranquila, entre comillas, pero aún las diversiones que se puedan dar, aún las diversiones que quiera tener. Lo vemos, hermanos, a diario. Mi esposa y yo a cada rato pasamos por lugares y ya no dice iglesia cristiana. Ya dice centro familiar. Para los adultos, hermanos, las predicaciones ya son, vamos a predicar algo que los distraiga de su vida diaria. Vamos a predicar algo que les baje el estrés. Vamos a predicar algo que los motive. A los jóvenes, hermanos, vamos a predicarles algo que sea ligerito y luego nos vamos a la música. Algo que sea como la música del mundo, pero que diga la letra de Dios. A los niños, entretenlos pintando. ¿Dónde en la palabra del Señor, hermanos? Primero que nada, me dice que un servicio debe ser diferente para adulto, para el joven y para el niño. No, hermanos. Es un error. Y gracias a Dios y por la sabiduría que Dios nos ha dado, hemos comprendido y hemos corregido, hermanos. Pero no se hace ya en las iglesias. La gente no predica lo que estamos predicando, no habla sobre la santidad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hablar de la santidad de Dios es causar que la gente se vaya a otra iglesia donde le hablen más tranquilo. Es que la gente se vaya a otro lugar donde lo hagan sentir bien. No, hermanos. Hablar esos temas no tiene nada que ver con la vida santa que Dios nos exige. Porque no tiene nada que ver con el atributo de santidad que Dios tiene. Dios y su santidad no pueden ser tomados a la ligera. Dios y su santidad, hermanos, no pueden nada más tomarse así porque sí. Este texto que te voy a decir a continuación, hermanos, casi no se lee. Porque casi a nadie le gusta, pero debemos saberlo, porque como dijo Pablo, mi obligación y la de los predicadores, al menos de la iglesia cristiana, siervos de Jesucristo, es no esconderte nada de la palabra, como dijo Pablo. Salmos 111:9. Salmos 111:9. Dice así: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Ojo, aquí viene lo importante. Santo, gloria a Dios que Dios es santo, y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre, hermanos. David sabía perfectamente de lo que hablaba. Porque el nombre del Señor, hermanos, en esos tiempos y antes de David, era temible. El nombre de Dios en esos tiempos era temible, tanto, hermanos, que si tú y yo conocemos un poco de contexto histórico, dicen los conocedores que en los inicios del pueblo de Israel era tal el temor a Jehová que ni siquiera mencionaban su nombre. Hay comentaristas que dicen que por eso no se sabe el nombre real de Dios. Son comentarios, hermanos. Porque era tal el temor que ni siquiera se atrevían a mencionar su nombre. Por eso lo abreviaban, por eso le cambiaban poquito, para no decirlo directamente y que la gente comprendiera que estaban hablando de él. Hay otros hermanos comentaristas que dicen que cuando un escriba o alguien que se dedicaba
a escribir los libros de la palabra, apuntaban el nombre de Dios, a partir de apuntar, por ejemplo, Jehová, cambiaban de pluma, porque ya no era digna de seguir escribiendo. Era tal el temor y respeto que tenían a su nombre, hermanos, que esas acciones tomaban, eso hacían. ¿Dónde quedó ese respeto hoy? ¿Dónde quedó, hermanos, ese respeto al nombre de Dios hoy? Hay cristianos que usan el nombre de Dios hasta para mentir. Hasta para mentir. Lo escuchaste bien, hermano. No es que me haya equivocado. Vas a regañar a tu hijo, lo vas a disciplinar, o a alguien, o le llaman la atención y te dicen, no, hermano, no, Dios sabe que no fue así. Híjole, cuidado con tus palabras. Cuidado con tus palabras, porque a mí me podrás engañar, a tu padre lo podrás engañar, a la persona que está diciéndolo eso la podrás engañar, pero si realmente es una mentira, a Dios no lo engañas, hermano. Y hay gente que lo usa el nombre de Dios tan fácil para mentir que la gente se lo cree. Yo no sé de dónde, pero otro error que cometemos los cristianos, que he aprendido esta semana que no lo debo de hacer, es decir, ante Dios te lo digo. Error. No uses el nombre de Dios para eso. Dice la palabra del Señor que la gente y los que te rodean deben de saber, y tu vida debe determinar que tu sí sea sí, tu no sea no. Tu sí sea sí, tu no sea no. No tienes por qué meter al nombre del Señor. Tú tienes que tener, hermano, en los que te rodean un testimonio tan fiel que si tú le dices no, no sea necesario que digas ante Dios te lo digo. Que sepan por tu testimonio, por tu vida, por tu diario vivir, que si tú dices que no, estás diciendo verdad. Si tú dices que sí, estás diciendo verdad. Hoy, hermanos, los cristianos usamos el nombre de Dios muy a la ligera. Y eso no debe ser así. Dejemos de hacerlo. Muchos hermanos que se llaman el día de hoy cristianos realmente no conocen a Dios. Realmente no conocen a Dios. Escuchaba, hermanos, una predicación y un pastor decía de otro pastor en un seminario de pastores que oraron e hicieron determinado tema y el pastor dijo, hasta hoy conozco a Dios. Y era pastor, hermanos. Hay gente que no conoce realmente a Dios. Hay gente, hermanos, que no conocen realmente todos los atributos de Dios. Porque sus líderes, porque sus pastores no se los han presentado, hermanos. Pero también porque son flojos. Porque la gente es floja y es cómoda y solo se quedan con una parte del Señor. Solo se quedan, hermanos, con lo que les conviene de Dios. Solo se quedan con los atributos que le valen del Señor. Hermanos, Dios no solo es santo, dice la palabra del Señor, aquí lo acabamos de leer, sino que también es temible. Nunca olvides eso, mi hermanos. Nunca olvides eso. Su santidad es lo que hace que nuestro Dios no sea el mismo de todos los demás. Porque cuántas veces no hemos escuchado que otras gentes nos dicen, es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Ellos conocen un Dios de amor. Ellos conocen un Dios de misericordia. Ellos conocen un Dios paciente, pero no les interesa conocer a un Dios temible. Si lo conocieran, hermanos, su vida sería diferente. Si lo conocieran a ese Dios temible, créamelo, serían diferentes. Se preocuparían, hermanos, si conocieran ese Dios, al Dios que los confronta con su pecado. Créeme, hermanos. Debería haber temor en el corazón de esas personas de saber lo que pasa o lo que puede pasar si fallamos. Porque hay personajes en la Biblia como Abdiú, Usa, Ananías,
Ovnis, Finés, Naviad, que solo fallaron una vez. Solo fallaron una vez. Y eso, mis hermanos, les costó la vida. Así de sencillo. Y uno de ellos, en el caso de USA, por querer hacer una buena obra. Sabemos esa historia. Se iba a caer el tabernáculo y él se sintió más santo que la tierra, perdón, el arca del pacto se iba a caer y él se sintió más santo que la tierra donde iba a caer. No, mis hermanos. No. A estas personas les costó un solo pecado la vida. A otras les costó un solo pecado la vida que llevaban. A Adán, hermanos, un solo pecado le quitó la vida que llevaba. A estos hombres, hermanos, un solo pecado le quitó la vida física. Digo esto, hermanos, porque hay gente que dice, no, hermano, eso ya no pasa. Eso ya no pasa. Eso era de la Biblia. Hay gente que dice, inclusive en la misma Biblia, dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. No, hermanos. La semana pasada vimos, de acuerdo a la carta a los Hebreos, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al menos en mi persona, hermanos, y hablo por mí, cada que voy a preparar un sermón, cada que voy a predicar la palabra del Señor, pido perdón a Dios por mis pecados. Porque sería terrible, hermanos, que por mis pecados no confesados, el Señor enviara juicio a mi vida y me eliminara predicando la palabra. Porque te puedo engañar a ti y puedo predicar muy bonito y puedo hablar un tema muy bonito y puedo enseñarte muy bonito, pero si mi vida está podrida, el Señor lo sabe, y si yo no pongo a cuentas mi vida con Dios, el Señor, como hizo con estos por un solo pecado, que eliminó su vida, que los eliminó de manera inmediata, puede eliminarme a mí también, puede eliminarte a ti que eres predicador, puede eliminarte a ti que eres pastor de una congregación y vives una vida de pecado oculta. Así que ten cuidado, porque Dios ciertamente es bondadoso, Dios ciertamente es misericordioso, Dios ciertamente es fiel, pero ahora me dice la palabra que Dios es santo y en su santidad también es temible. Y debemos temer a ese Dios. No tenerle miedo, hermanos, no te confundas. Temer. La palabra original representa y habla de respeto. Respeto. De veneración. Eso se refiere. Hoy, hermanos, desgraciadamente, millones y millones de personas le rinden honor y le rinden veneración al que le llaman el Santo Padre, al que le llaman su santidad. Eso, hermanos, es abominación para el Señor, y la palabra lo dice. Dios, hermanos, está en contra de que un hombre adore a otro hombre. Más aún que le llamen su santidad. Su santidad es Dios, hermanos, y nadie más. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y de verdad, hermanos, yo espero que te esté quedando esto bien claro. Porque todo aquel que dice que eso que pasaba en el Antiguo Testamento, al menos en estos de sus atributos, ya no tiene aplicación el día de hoy, está en un error. El que diga eso, hermanos, se ha vuelto soberbio, se ha vuelto altivo, hermanos. Ha olvidado quién realmente es Dios. Ahora, ¿quién realmente es Dios? Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Ahí le va. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién realmente es Dios? El alto y sublime,
el que habita en la eternidad y cuyo nombre es Santo. Definitivamente, hermanos, aquí te voy a aclarar lo que te decía al principio. Definitivamente, Dios no está a nuestro nivel. Debemos buscar la santidad de Él, pero debemos saber que Dios no está a nuestro nivel. Él está, hermanos, alto y sublime. Por eso en lo personal, hermanos, a mí me enoja, me molesta gente que se dirige a Dios diciéndole papito. Es mal, hermano. Está mal. Está mal. El Señor es alto y sublime. Es incómodo, hermanos. Gente que dice, ay, a mí Dios me tiene chifle. Por favor, no tuvo chifle ni a Jesús. Es un error, hermanos, dirigirse así con el Señor. Es un error, hermanos. Al igual que otros, que es todo lo contrario, que le quieren dar órdenes al Señor. Otros, hermanos, que lo quieren tratar como sirviente. No es así, hermanos. No debe ser así. Gracias a Dios, porque en su misericordia hemos aprendido, hermanos, de buenos maestros. Hemos aprendido, hermanos, de maestros temerosos que nos han enseñado y nos están enseñando lo que a la vez transmitimos a cada uno de ustedes. Esos maestros, hermanos, nos enseñan que tengamos cuidado. Nos enseñan que debemos tener cuidado, que no debemos, hermanos, derribar a Dios a nuestro nivel. Porque Dios siempre debe estar en un lugar alto y sublime, hermanos. En un lugar alto y sublime, tal como el Señor Jesús lo enseñó. Cuando le dijeron al Señor Jesús, Señor, Maestro, le dijeron, enséñanos a orar. Jesús lo primero que dijo fue, Padre nuestro que estás en los cielos. Nunca se te olvide eso, mi hermano. Nunca se te olvide eso. El Señor lo dijo, que Dios es su Padre y que está en lo más alto, hermanos. Que Dios requiere su mayor reverencia. Dios, hermanos. No pongas nunca a un hombre alto al llamarlo al extremo de llamarlo su santidad. No, hermanos. No hay ningún hombre más alto, ni aún el mismo Pablo, el mismo Isaías, hermanos. Esos grandes hombres del Señor veían sus obras como trapos de inmundicia. Y si te enseño la palabra original, hermano, te vas a sorprender, pero no es el tema. Así ellos consideraban sus obras, como trapos de inmundicia. Ya lo hablé, de una vez te lo digo. Trapo de inmundicia, hermano, se refería a un trapo que se usaba en el periodo menstrual de la mujer. Y así consideraban esos hombres sus obras, como trapo de inmundicia. Guácala, dirán algunos, pues así lo consideraban. Y lo que para algunos, hermanos, es guácala, lo que para algunos es trapo de inmundicia, hoy para otros es su currículum, hermanos. Es un error. Es solo Dios en su santidad el que merece que lo exaltemos. Es solo Dios en su santidad el que está alto, hermano. Déjame que te diga esto, hermano. Dios no es tu amigo. Si alguien te ha dicho que Dios es tu amigo, te ha mentido. Si aún, hermanos, yo como padre les he dicho a mis hijos en repetidas ocasiones, yo les digo a mis hijos, yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. De pasada te digo, si tú como papá les has dicho a tus hijos, ay hijo, yo soy tu amigo, no, estás en un error. Tú eres su padre. Tú mereces respeto. Tus hijos deben saber que tú estás sobre ellos. Que tú estás sobre ellos. Que deben tenerte temor, es decir, respeto. No son tus amigos, ni tú eres su amigo. Tú eres su padre.
De la misma manera, hermanos, Dios no es tu amigo, Dios es tu Padre, Dios no es tu camarada, Dios es tu Padre, porque Dios es santo. Dios es un Dios santo. Fíjate lo que dice Isaías 6:3. Isaías 6:3. Dice, voy a irme un poquito antes, desde el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Voy a hacer un paréntesis pequeñito, no puedo dejar pasar esto por alto. Cuando nosotros nos imaginamos, y qué triste que no estemos en público y reunidos ahorita para que me pudieran dar sus respuestas. Cuando nosotros nos imaginamos a los serafines, imagínatelos en este momento. Yo sé que en tu mente, que en tu cabecita santa, ahorita te estás imaginándote 2 gorditos encueraditos, nalgoncitos y cachetoncitos. Porque así no los han dibujado. Error. Error. Aquí la Biblia nos muestra que los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. ¿Por qué? Estos hermanos, sin duda, dicen comentaristas y teólogos, muy respetados, que son en cuanto a la creación del Señor, son los que están más cerca de la santidad de Dios. Son los ángeles o los seres celestiales más santos, porque están más cerca de la santidad de Dios. Sin embargo, cubren con 2 alas su rostro. No pueden ver la santidad de Dios, no la toleran. Con 2 alas cubren sus pies, porque no son dignos de pisar el lugar donde está el Señor. Y con 2 volaban. Estos seres, hermanos, no son como te los imaginas. Si los vemos, y algún día el Señor permitirá, hasta cierto punto son seres temibles. No son angelitos bonitos. Su apariencia es grotesca, pero aún así son santos y están cerca de la santidad del Señor. Vuelvo al tema. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya hemos visto, hermanos, que los judíos, cuando querían remarcar algo, lo repetían. Lo repetían para dar énfasis a lo que querían transmitir. No hay en la Biblia, hermanos, ningún otro atributo que se repita excepto su santidad. Es decir, la palabra del Señor nunca dice piadoso, piadoso, piadoso. Nunca dice amoroso, amoroso, amoroso. Nunca dice fiel, fiel, fiel. Sin embargo, sí dice en más de una ocasión, Dios es santo, santo, santo. Y es lo que tú y yo debemos buscar, hermanos. Es lo que tú y yo debemos anhelar, que nos toque el Señor en su santidad. Pero no como mucha gente cree hoy, hermanos. No como mucha gente piensa, ay, el Espíritu Santo me tocó. Caen al suelo y se retuercen todo lo que pueden. Pero salen del servicio, hermanos, y su vida sigue igual. No. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, produce cambio, produce santidad. Pablo, Pedro, Isaías cayeron ante el Santo. Y al levantarse, hermanos, ya no fueron los mismos de antes. Pablo, Pedro, Isaías y los grandes hombres de Dios, que a la vez son miserables como tú y como yo, no necesitaban caerse cada domingo, hermanos. Una sola vez y su vida cambió. Una sola vez y su vida cambió. Ellos, hermanos,
En su naturaleza humana volvieron a pecar. Solo hay un hombre que nunca pecó y fue Jesús. Fue Jesús. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué Jesús nunca pecó? ¿Te has preguntado el por qué nunca pecó? Porque a veces preguntamos, ¿por qué Dios no pecó? Y todo el mundo responde, perdón, ¿por qué Cristo nunca pecó? Y todo el mundo responde, ay, pues era Dios. Sí, pero fundamentalo en la palabra. Aprende a fundamentar en la palabra. ¿Por qué Cristo nunca pecó? ¿Por qué Jesús nunca pecó? Lucas 1:35. Lucas 1:35. Ahí te va. Llega el ángel, contexto bíblico, llega el ángel y le dice a María que va a ser mamá, que el Espíritu Santo va a llegar sobre ella y de ella van a ser Jesús. Pero vamos a la palabra. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, hermanos, produce santidad. Todo lo que sale de Dios es santo. ¿Por qué no decir el ser misericordioso? ¿Por qué no decir el ser de amor? ¿Por qué no decir el ser justo? No. El ángel dijo, el santo ser que nacerá. Porque la santidad, hermanos, es el atributo principal de Dios. Lo que el Espíritu Santo produce es santidad, son cosas santas. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre María, nació un Jesús santo. ¿Te quedó claro, hermano? Por eso Jesús nunca pecó, porque su naturaleza era santa. Nuestra naturaleza, cuando nuestros padres se llegaron, es decir, naturaleza pecadora con naturaleza pecadora, ¿qué surgió? Naturaleza pecadora. En este caso, el Espíritu Santo es santo, Dios es santo y todo lo que sale de ellos es santo. Por eso Jesús nació santo. Ahora bien, termino con esto, hermanos. Jesús, antes de pedir humildad, Él fue humilde. Jesús, antes de enseñar amor, Él fue amoroso. Jesús, antes de enseñar piedad, Él fue piadoso. Jesús, antes de enseñar, hermanos, cualquier cosa, Él ponía el ejemplo. Nunca pidió algo que Él no dio primero. Terminamos en Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro 1:15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que te quede bien claro, hermanos. Sed santos porque yo soy santo. No podemos tú y yo, hermano, solo tomar unos atributos de Dios. No podemos nada más tomar su gloria, su belleza, su fidelidad y luego rechazar su santidad porque esa es muy difícil. No, hermanos. Es por eso que muchos andan en pecado y ni siquiera lo saben. Seamos santos, hermanos. Busquemos cada día ser más santos. Busquemos cada día, hermanos, apartarnos del pecado, apartarnos de lo malo, cortados de lo que no nos deja crecer para que podamos seguir adelante, para que podamos, hermanos, seguir creciendo. Hermanos, al buscar tú y yo ser santos cada día más, la palabra del Señor y la santidad de Dios va a mostrar nuestra naturaleza y va a permitir que Dios obre nuestra vida. Así como Isaías, hermanos. Fíjate, Isaías, cuando llega la santidad de él, Isaías lo que dice, cuando Dios se le revela en santidad, Isaías lo que dice, ay de mí que soy un hombre pecador, estoy muerto.
Pedro, hermanos, cuando duraron toda la noche pescando y no pescaba nada, y llega Jesús y le dice, échala para allá, y avientan la red, y cae, y toman montones de pescados. Jesús se quiere acercar a Pedro, y Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Estos hombres, hermanos, reconocieron que no podían con tanta santidad, que no eran dignos de su santidad. Hermanos, Dios es santo y nosotros necesitamos conocer su santidad, buscar su santidad desesperadamente. Porque yo espero, hermano, de verdad espero, y yo deseo que tú tengas el mismo anhelo que tengo yo. Algún día ver a mi Señor y Salvador. Algún día ver su gloria. Y como dice la Escritura, que para eso yo tengo que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo debo buscar día a día, hermanos, dejar de practicar el pecado, dejar de vivir el pecado y buscar la santidad de mi Señor. Dios no tolera el pecado, hermanos. Su santidad no lo permite. Piensa esto por unos momentos. Piensa en lo que haces que no le agrada a Dios. Piensa en lo que haces que sabes bien y que hoy aprendiste también que no le agrada a Dios, y deja de practicarlo. Sigue conociendo a Dios, hermano. Sigue conociendo sus atributos. Y una vez más, terminando este tema, te digo lo que te dije en los temas anteriores. El que estemos enseñando esta serie, mis hermanos, no es para que te asustes. El que estemos enseñando estos temas no es para que te desanimes, no es para que reclames, no es para que desistas, es para que reflejes tu vida a la luz de la Escritura. Que seas confrontado con tu pecado, te arrepientas y el Señor siga obrando en tu vida para que tú sigas creciendo, mi hermano. Pero créeme, estos temas deben traer a tu vida y a la mía paz. La paz que solo Dios puede dar. La paz que dice la palabra que es más allá de todo sobreentendimiento. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Eso es lo que buscamos. Busquemos, pues, como dice la palabra, ser santos, porque Dios es santo. Sabiendo esto, hermanos, sabiendo que Dios es santo y sabiendo que en su santidad no tolera el pecado, que eso, hermanos, nos lleve y nos conlleve a modificar lo que tengamos que modificar y seguir adelante. Recordando, hermanos, que nuestro camino de santidad y nuestro camino hacia la santidad es desde que llegamos a los pies de Cristo hasta que partamos con el Señor, o bien venga antes. No pase eso, o no te mueras, o no venga el Señor, tu santidad llevará el proceso toda tu vida, mi hermano. Sigamos pues adelante, Dios me los bendiga, esforcémonos en ser santos como Dios es santo. Muy bien, hermanos, Dios me los bendiga, sigamos adelante. Cualquier información que tengamos, hermanos, pues con gusto se las estaremos transmitiendo. De lo contrario, pues primero Dios y en esperanza, el miércoles estaremos compartiendo otro tema para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.